Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Filosofar desde Nuestra América, Liberación, Alteridad y Situacionalidad. Bueno, agradecerles la presencia de estar en este encuentro para compartir un poco lo que fue el libro y algunas reflexiones que nos deja esta propuesta. Queremos agradecer también a la Facultad de Trabajo Social por acompañar también el proyecto de este libro y también a EDULP, a la editorial de la Universidad de La Plata, porque ya hace varios años viene con los proyectos de los libros de cátedra como instancia de producción y de difusión de los conocimientos y materiales que pueden ser utilizados en las distintas cátedras. Queremos también homenajear a Mónica Padula, a Héctor Toto Arreceigor y a Liliana Raimundi, que en estos tiempos, el año pasado y años anteriores, dejaron este mundo y que ellos también fueron profesores y profesoras relevantes para las cátedras, específicamente en trabajo social, así que también el homenaje a estas personas. En esta presentación contamos con la presencia de Juan Manuel Fontana. Él es profesor de filosofía, adjunto de la Cátedra de Filosofía de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en epistemologías del sur y diplomado universitario en Filosofía de la Liberación por la Universidad Nacional de Jujuy. Ha publicado varios trabajos referidos al pensamiento descolonial y está participando en proyectos de investigación vinculados a esta temática y a los problemas sociales contemporáneos. Juan Manuel es autor de uno de los capítulos llamado Para descolonizar el discurso filosófico, la analéctica de Enrique Dussel. También contamos con la presencia de Paula Meschini. Ella es licenciada en Servicio Social por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es decana de esta misma facultad e integra grupos de investigación vinculados a la perspectiva descolonial y al trabajo social, analizando problemáticas contemporáneas como economía popular, políticas públicas, Estado y modelo de desarrollo. También es autora, junto a Romina Conti, el capítulo de este libro, Filosofía y Trabajo Social para una crítica de la cultura neoliberal. Y también contamos con la presencia de Ana Arias. Ella es trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales, trabaja en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, es titular de Trabajo Social Institucional y dirige la maestría de Políticas Sociales de la Universidad de la UBA. Ella participó en este libro como evaluadora externa de algunos de los capítulos que presentamos. Bueno, y quien les habla, profesor de filosofía, cursando el posgrado en epistemología e historia de las ciencias de la UNTREF, actualmente profesor en escuelas secundarias y de la materia filosofía social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y profesor de la materia metodología por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y junto a Darío Esteves y César Baldoni, escribimos el capítulo Filosofía de la Liberación, un acercamiento desde la obra de Enrique Dussel. La idea de esta presentación es, en primer lugar, comentar algunas ideas generales de las motivaciones y la perspectiva que pensamos para este libro. Luego darle la palabra a Juan Manuel, a Paula y a Ana. Y finalmente daremos también el espacio para los aportes, contribuciones o preguntas que tengan
sobre esta pequeña presentación. Bueno, en primer lugar, comentarles que este libro, bueno, son 16 autores y autoras las que están participando, fueron 17 evaluadores externos que también hicieron una gran contribución desde contenidos, desde cuestiones de redacción, generando aportes para poder ir mejorando cada uno de los capítulos. Y el libro está compuesto por 9 capítulos. Todo el libro, bueno, no surgió de un momento para el otro, sobre todo a la perspectiva que intenta mostrar, sino que fue justamente un trabajo colectivo, y esto también ponerlo en valor, porque es gracias también a estos intercambios y a los desarrollos que se vienen teniendo como grupo que fue posible este libro. Este libro surgió, la propuesta del libro surgió en el 2018, yo estaba como adscripto a la materia filosofía de la Facultad de Trabajo Social, y junto con Santiago Liaudat y Fabiana Parra, que son también los coordinadores de este libro, armamos la propuesta en el contexto de los libros de cátedra de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, y empezamos a armar la propuesta de trabajo, la propuesta de lineamientos, y es así donde estuvimos convocando a varias personas para que puedan armar algunos capítulos vinculados con esta línea del pensamiento descolonial. Estuvimos más o menos un año yendo, viniendo, rearmando los capítulos, revisando escrituras, contenidos, y bueno, y finalmente estamos orgullosos todos y todas de poder hacer esta presentación. Bueno, en líneas generales, el libro presenta lo que es el pensamiento descolonial, es la perspectiva que atraviesa a los distintos capítulos, y esta perspectiva es algo que ya veníamos trabajando previamente, por eso les comentaba que no es algo que sale así de un momento para el otro, sino desde un proceso de maduración. Ya en el equipo de cátedra de filosofía veníamos trabajando sobre esta línea, en proyectos de investigación, en las reuniones de cátedra, en jornadas, congresos, veníamos madurando este pensamiento. Y nos parecía fundamental en este contexto poder armar esta propuesta de la filosofía de la liberación, y pensar también en relación a reflexiones de problemáticas contemporáneas. Y en este sentido, remarcar dos aspectos. Por un lado, los libros de cátedra tienen la intención de ser un material de estudio y servir de bibliografía para que puedan ser utilizadas en las cursadas. Por eso en la primera parte, por ahí se van a encontrar desarrollos y una sistematización de las características y las nociones generales y básicas que tiene la filosofía de la liberación. Aparecen desarrollos de los autores como Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, Juan Carlos Escanone, el debate con la Escuela de Frankfurt. Y por otro lado, el libro también tiene como objetivo, y esto nos parece que es también una novedad en esta propuesta, es poder visibilizar la importancia de estas perspectivas que nos invitan a poder pensar filosofías otras, poder pensar otras alternativas de lo que se nos presenta como un pensamiento o como ideas dominantes. Abordar los debates y reflexiones actuales para ponerlo también en diálogo con nuestra actualidad,
Y por eso también en la segunda parte hay abordajes que van en relación al capitalismo, la opresión de género o el reconocimiento del otro. Y otra característica también que buscábamos construir en este libro es la mirada interdisciplinaria. En el libro no solo aparecen análisis provenientes de la filosofía, sino también desde el trabajo social, la sociología y la literatura, porque entendemos que la producción del conocimiento no es algo individual, sino que se construye socialmente desde los aportes que se puedan realizar desde las distintas disciplinas. Y esto va generando también una riqueza y una dinámica que permite complejizar la realidad y poder abordarla de una manera estructural y completa. Una de las preguntas que también me venía pensando es ¿por qué es importante la perspectiva de la filosofía de la liberación? Y acá, por ahí en términos generales, comentar que sabemos que la conquista de América en el siglo XV implicó la subordinación y la dominación en todas las esferas políticas, económicas y culturales. Este proyecto moderno fue un proyecto de dominación, un proyecto que nos invisibilizó como región latinoamericana. Y esto implicó borrar lo propio, una enajenación cultural, un epistemicidio. De Sousa Santos afirma que desde la sociología de las ausencias, que el hemisferio sur está ausente en la producción de conocimiento, de los saberes válidos frente a eso que la modernidad construyó como saberes universales. Nos negaron lo propio, lo autóctono y nuestra propia historia. La historia es la historia contada desde Europa. Y creo que la filosofía de la liberación nos muestra esta injusticia de cómo muchas veces el canon y la validez universal europea se nos va metiendo en nuestras esferas sociales, económicas, culturales y académicas. Aníbal Quijano habla de la colonialidad del poder y del saber, y la continuación de ese proyecto moderno de subordinación, y muchas veces se sigue reproduciendo estos saberes universales que provienen del sistema mundo moderno, y que justamente hace que no podamos pensar o filosofar desde nuestra América. Entonces, la filosofía de la liberación es esta corriente teórica metodológica que se va desarrollando desde los años 60 en América Latina y el Caribe, con este objetivo de demostrar y de denunciar esta subordinación que nos niega como pueblo y como región latinoamericana. En un contexto de opresión por el avance del capitalismo, pero a su vez también de las luchas y de los movimientos de resistencia en contra de este poder del imperialismo hegemónico. También mencionar que, que Dussel es uno de los exponentes principales que hoy tiene la filosofía de la liberación, y en esto rescatar que si bien se trata de hacer esta denuncia y de mostrar estas injusticias, no se trata de hacer lo mismo que hicieron los europeos con nosotros, y no se trata de negar los saberes eurocéntricos, los saberes del norte, sino construir y habilitar alternativas, y poder pensar otras cosmovisiones y pensar y filosofar desde lo propio, ¿sí? De manera situada, de poder construir metodologías, entidades y estrategias desde nuestra propia región, ¿sí? Recuperando nuestro propio pensamiento. Nos planteamos
una mirada desde el sur, desde nuestros propios problemas, lo universal pero visto desde nosotros, y desde ese punto poder dialogar con el norte, con las otras alternativas, siguiendo esta actitud de José Martí que decía: injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Entonces creo que la dinámica, la propuesta de este libro va en este sentido, de poder habilitar instancias de diálogo, de construcción, pensando desde nuestra propia realidad, y bueno, y sabemos también que nos hemos formado también en las escuelas, en la universidad, y sabemos que muchas veces nuestros programas de estudio, nuestros planes de estudio, nuestras investigaciones, muchas veces reproducen estas lógicas externas, las lógicas de la modernidad, y creo que la novedad que trae también este libro es al menos poder pensar desde otro lado, integrando los saberes y poniendo en pie de igualdad todas las alternativas y otros conocimientos que también son válidos respecto de otros. Creo que va el sentido del libro en general va por estas líneas. Seguramente Juan Manuel, Paula y Ana también van a contribuir en estas reflexiones, y en todo caso, después al final, en el debate, seguimos aportando otras ideas. Así que, Juan Manuel, bueno, te damos la palabra. Bien, gracias. Se me escucha ahí, ¿no? Bien. Bueno, qué lindo encontrarnos después de un tiempo también, luego de estos meses, donde el año se presenta también en una clave de incertidumbre, ¿no? Entonces, en lugar de esperar mayores resoluciones, me parece valioso destacar que la decisión, ¿no? de no dilatar los encuentros y de, en fin, darle cauce, aún con estas limitaciones, ¿no? Pero no son solo limitaciones, sino que también este formato tiene sus potencialidades. Yo había elaborado una especie de guión, ¿no? Para hacer como un recorrido ordenado. Estas presentaciones a veces tenemos un margen escueto, ¿no? De 10, 15 minutos para la intervención. No es poco tiempo, cantidad de cosas podemos decir en 10, 15 minutos, pero digo, a veces conviene ordenar la presentación para no irnos por las ramas o no abrir muchos paréntesis. Por eso había elaborado un breve guión, pero me voy a traicionar a mí mismo y no voy a leer el guión. Voy a tratar de rescatar algunas de las ideas que tenía pensadas, ¿no? Aportar o en todo caso traer al debate, de la manera desordenada en que tan acostumbradamente nos movemos, pero que tiene, digamos, la virtud en todo caso de cierta espontaneidad, creo yo, o de cierta frescura que de otro modo quizás se pierde, ¿no? Entonces, como bien decía ahorro los saludos, digamos, y las felicitaciones, que es un poco caer en una forma de autobombo, diría yo, porque somos parte, ¿no? Del proyecto y que, en fin, lo hemos llevado adelante, ¿no? Y tampoco digo, ya eso lo hizo tampoco quisiera puntualizar el contenido del capítulo, es el segundo capítulo del libro, el que me ha tocado a mí, que trata de, en fin, dar cuenta de las potencialidades o los aportes que lo que se conoce como el método analéctico que propone Enrique Dussel, ¿no? En el contexto de la filosofía de la liberación, decía,
los aportes que esta forma de pensar, ¿no?, implícitas en esta nueva actitud filosófica, va a proponer Dussel, que es nueva actitud o nuevo método, ¿no?, que es el de la analéctica. Decía, el capítulo trata de dar cuenta de en qué medida ese aporte que ya se remonta a 50 años atrás, ¿no?, estamos hablando de inicio de los 70, donde no solo Dussel, un poco lo clarificamos en el capítulo, sino él y los otros exponentes de la filosofía de la liberación, que nacen en esa contextualidad que bien desarrollan César, en el capítulo inicial, decía, en un clima, ¿no?, donde la filosofía latinoamericana se expresa a través de esta corriente liberadora, ¿no? Entonces, allí en ese capítulo a mí me interesaba no tanto en una clave histórica reponer, ¿no?, el método, sino pensar o contribuir a pensar qué tiene para decirnos ese método hoy, por qué es importante, ¿no?, adoptar un método, una actitud analéctica, que es, en resumidas cuentas, ¿no?, un intento de superar los límites de la dialéctica eurocéntrica, ¿no? Me refiero a la dialéctica hegeliana específicamente. Un intento entonces de, como va a proponer Dussel, trascender el monólogo, ¿no?, eurocentrado de esa razón que no hace más que pensarse a sí misma, digamos, ¿no?, cuyo punto de partida es y punto de llegada es el propio pensamiento, ¿no? Entonces, el recorrido que ahora yo voy a proponer no tiene que ver, como decía, tanto con pasar en limpio el aporte del capítulo, que eso lo pueden hacer directamente consultando el libro, sino tratar de ver un poco, bueno, en qué medida entonces es importante este giro metodológico, o en todo caso este aporte de una nueva dialéctica, de una anadialéctica, ¿no?, de una dialéctica transmoderna, va a decir Dussel, ¿no? Tratar de explicar un poquito estas ideas. Y entonces yo, digo, había pensado que por ahí uno de los ejes centrales, quizás el principal aporte que termina siendo la filosofía de la liberación, siempre tan ninguneada, ¿no?, por la comunidad académica, diría internacional, pero específicamente local, ¿no? La academia vernácula, y esto basta con estudiar, como lo hemos venido haciendo, nuestras currículas, ¿no?, nuestros diseños, las materias de filosofía, tal y como se enseñan, sobre todo en las universidades, ha hecho gala un poco de este ninguneo, ¿no? No ha tomado seriamente en cuenta el aporte de esta corriente que surge en una contextualidad, digamos, en fin, que invita a pensar filosóficamente desde otro lugar, ¿no? Modificar el tema, modificar el punto de partida y, como decía, por supuesto, el método, ¿no?, del pensar filosófico. Entonces, la academia local se ha encargado de distintas maneras de, digamos, calificar como un pseudo discurso o pseudo filosofía, ¿no?, el aporte de la filosofía de la liberación. Y yo creo que, digamos, esto tiene que ver esencialmente con una cuestión básica, ¿no?, que es la que voy a presentar ahora, que tiene que ver con el modo de entender los problemas filosóficos. Digo, voy a ir un poquito más rápido porque quizás me demoro mucho en preámbulo, pero digamos, la clave ahí me parece que digamos, la tradición filosófica occidental viene postulando que los problemas filosóficos son per se perennes, universales, digamos, ¿no? Ha venido postulando que en el problema filosófico, para ser tal o en cuanto tal, tiene que tener este carácter, ¿no? Digamos, es un tipo de pregunta, la pregunta filosófica, ¿no?, que está disociada o desarraigada de la territorialidad o la contextualidad de la que ha emergido. Es decir, puede prescindir o es válida con independencia de esa contextualidad, de esa historicidad, ¿no es así? De ahí que solemos insistir, ¿no?, desde el punto de vista tradicional,
porque nosotros hemos enseñado también desde ese punto de vista, aunque ahora desde hace unos cuantos años intentamos dar lugar a esta otra perspectiva que nos parece superadora, que es la perspectiva de la filosofía de la liberación, la perspectiva de las filosofías que surgen en lo que llamamos el sur global, ¿no? Las epistemologías del sur, el enfoque descolonial. Entonces, todos estos aportes nos parecen valiosos porque en contra quizás de la tradición eurocéntrica, que como decía, insiste en el carácter eterno, transhistórico o ahistórico del problema filosófico, esta perspectiva propiamente latinoamericana, ninguneada por la académica, va a precisamente posicionarse en contrario. Por eso digo, quizás el principal aporte, ¿no?, de esta corriente es llamarnos a reflexionar sobre el carácter, digamos, corporeizado, territorializado, espaciotemporalmente localizado de los problemas dignos de ser llamados filosóficos. Fíjense, digo, me interesa quizás que después lo retomemos en el mejor de los casos en el debate, pero fíjense que realmente ahí construimos una antinomia, ¿no? El problema filosófico entendido como algo que siempre desde el relato eurocentrado, en los últimos 25 siglos o más, ¿no? Ha tenido una validez, digamos, atemporal, y la seguirá teniendo, parte del presupuesto de que precisamente esa pregunta, ¿sí?, no tiene solución. Esa pregunta admite una multiplicidad de respuestas posibles, es decir, está abierta a una multiplicidad de ensayos, de respuestas o teorías filosóficas igualmente plausibles, equipotentes, digamos, en términos de valor de verdad. Entonces, digamos, el problema filosófico es tal siempre y cuando se exprese de acuerdo con esta característica, ¿no? Y un poco el punto ahí es que nuestra formación, ¿no?, fiel a la preceptiva canónica, ¿no?, a la tradición canónica que ahora estamos desmontando, también ha insistido con el riesgo, ¿sí?, de caer en dogmatismos ideologizantes en la medida en que, digamos, no respetemos este precepto canónico de que el problema para ser filosófico tiene que ser universalmente, tiene que tener un valor universal y tiene que ser atemporal, ¿no? Decía, nos hemos formado en la idea de que si nosotros aspiramos, ¿no?, a entender la problematización filosófica, la interrogación filosófica, de una manera contextualizada, de una manera arraigada, ¿no?, en el sentido de corporeizada, territorializada, encarnada en luchas sociales concretas, es decir, un problema que ya no se presenta en términos vacíos, ¿no?, en términos inefables. Recuerden que las formulaciones mismas de los problemas filosóficos tradicionales admiten, ¿sí?, múltiples variantes, ¿no? El problema de mente-cuerpo, ¿no?, las cuestiones metafísicas que quizás ahora podríamos enumerar, pero por cuestiones de tiempo preferimos no hacerlo, ¿no? Pero digo, admite múltiples formulaciones, múltiples respuestas. Entonces, la perspectiva propia de la filosofía de la liberación viene a impugnar esa pretensión de atemporalidad, de ahistoricidad, ¿no?, que se le atribuye a los problemas filosóficos desde la perspectiva o desde la tradición filosófica occidental. Y lo hace eludiendo, ¿no?, el riesgo de dogmatismo o la prevención de dogmatismo, la alerta, podríamos decir, que siempre tenemos como presente a la hora de entender al pensar filosófico y a la problematización filosófica como algo que ocurre en cierta situacionalidad, ¿no es así? Como algo que es indisociable de esa situacionalidad.
Es decir, el punto de vista que adopta la filosofía de la liberación es crítico de esa pretensión cognoscitiva. Entiende que un problema, para ser tal, tiene que estar localizado, tiene que tener un sentido comunitario, es decir, tiene que haber sujetos individuales o colectivos que compartan, ¿no?, esa actitud problematizadora, que conciban al problema como tal. Entonces, el punto aquí en el que me interesa detenerme es precisamente en que la impugnación pasa por la filosofía puede tener, en contra de lo que sostiene la perspectiva academizante, un valor socialmente útil. Mal que le pese a la tradición eurocentrista. A ver, creo que se te cortó. No les gustó lo de la tradición europeizante y el sistema canónico le limitó la palabra. Bueno, esperamos un minutito a ver si retoma. Esperamos un minutito a ver si vuelve. Cuestiones de tecnología. Ahí recuerdo, después de los panelistas, si hay aportes o preguntas, las pueden hacer, o si quieren también escribir en el chat, después le damos lectura. Por ahí puede seguir Paula y después le damos el retruque si vuelve a estar entre nosotros. Esto es un poquito más que como espiritista, si vuelve a estar entre nosotros. Ahí me dijo que se quedó sin internet, que está tratando de volver. A ver qué dice. Me gustó eso del espiritismo. Podemos concentrarnos en lograr que vuelva. Pensemos en que puede volver. No todo es materia, ¿no? Bueno, ahí me dice, si querés, Paula, continuar vos, Dale. Y ahora cuando se reincorpore, después termina el comentario. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por
por esta actividad de febrero, que nos pone ya en línea con el inicio de un año, que pensamos que va a tener su complejidad, pero que bueno, nos invita, por suerte, a seguir reuniéndonos, a conversar, a discutir, a seguir presentando textos, libros. Digo, es todo un desafío haber podido publicar un libro en una universidad nacional prestigiosa como es la de la Universidad Nacional de La Plata, pero además de eso sumarle la interdisciplina y además intentar ir en contra del capitalismo, el imperialismo y el eurocentrismo. Y acá nos encontramos volviendo, así que lo vamos a dejar a Facundo que termine con su presentación, así yo después retomo. Gracias. Tengo el problema de que quizás Cablevisión, ¿no? Muy atento a que nosotros estamos, o Fibertel, en fin, lo que estamos diciendo es potencialmente peligroso para el status quo, nos corta la señal, ¿sí? No, si querés, Paula, perdón, si querés continuar para no ser desprolijo, si no, cierro con lo que decía y te doy la palabra, como vos quieras. No, cerrá vos lo tuyo, dale, cerrá. Lo mío fue como empezando, nada. Bien. Cerrá. No, decía, ¿no? Para redondear, y si, abriendo el paraguas, si vuelve a pasar, ya le damos paso a Paula. No, yo decía, digamos, el aporte ahí de la filosofía de la liberación, y específicamente del método analéctico dusseliano, pasa por, digamos, resignificar la idea de racionalidad. A fin de cuentas, la crítica central, diría yo, está centrada en que, digamos, el método de este pensar filosófico, que es propio, ¿no?, de nuestra forma de pensar filosóficamente a escala global. Lo digo más claro. La forma canónica del filosofar se ha mundializado, ¿sí?, desde inicios del siglo XIX, con la reforma humboldtiana, ¿no?, en adelante, no tenemos tiempo para detenernos en esto, pero la invención de la filosofía, tal como la entendemos, como la valoramos y como la practicamos, no se remonta a esos 25 o 26 siglos de la tradición filosófica occidental que comenzarían con los presocráticos, sino más bien es una invención mucho más reciente que hay que rastrear allí en la reforma humboldtiana, en Alemania, con la creación de la Universidad de Berlín, la hegemonía del idealismo alemán, y sin desarrollar todo esto, solo mencionarlo para decir que es una forma que tiende a un modo de pensar que apela, ¿no?, al tribunal de la razón en abstracto, es decir, de este modo descorporizado y desterritorializado, tal como lo señalábamos antes, como criterio de validación del conocimiento filosófico, ¿no? Entonces, ese sería el aporte, entiendo yo, de la filosofía de la liberación. Llamarnos a la reflexión sobre el carácter abstracto de esa racionalidad. Toda racionalidad, ¿sí?, es siempre encarnada, corporeizada, ¿sí? Todo pensar está necesariamente situado, ¿no?, está necesariamente contextualizado, emerge, ¿no?, de esa situacionalidad, y emerge de esa situacionalidad intentando dar respuesta, intentando precisamente buscar soluciones a problemas, y este sería el segundo aporte que entiendo yo hace la filosofía de la liberación, que nos interpelan. O sea, el punto de partida del pensamiento no es el ideal aristotélico de la búsqueda de la verdad desinteresada, ¿no?, de una búsqueda desinteresada de la verdad. En la perspectiva de la filosofía de la liberación, el punto de partida de nuestra reflexión teórica está justamente enraizado en esa sensibilidad, en ese dejarnos interpelar por el dolor del otro, pero no de un otro abstracto, ¿no?, de esa otredad en la que nosotros mismos nos constituimos.
Por eso presupone una toma de partido, ¿no? No es un pensar pretendidamente neutral en el sentido de teórica y valorativamente imparcial. Es un pensar que asume el lugar de enunciación, que se posiciona ética y políticamente en función de un conocimiento que puede resultar socialmente útil. Y por eso asumir un carácter emancipatorio. Es un conocimiento que tiene que surgir en el contexto de las luchas sociales. Es un conocimiento que busca enraizarse precisamente en la lucha emancipatoria de los pueblos. Por eso también nos permite bajar de la torre de cristal de la academia, ¿no es así? Por eso también nos permite asumir una posición no ya vanguardista, iluminada, sino más bien retaguardista, como quiere el enfoque descolonial, de ir pensando otros sentidos posibles, otras significaciones para las instituciones y los conceptos secuestrados por la tradición moderna occidental, ¿no? Y quiero ser concreto en este caso, otras ideas de democracia posible, otras ideas de desarrollo posible, otras ideas de subjetividad también posible. ¿No es así? Y podríamos seguir la lista. El problema quizás que diagnostica la filosofía de la liberación respecto de la modernidad occidental, a la que considera una tradición, ¿no? Que ha digamos, nacido en el contexto de la expansión colonial de la que hablaba Ezequiel, y con esto voy terminando, el problema es precisamente que la modernidad occidental nos lleva a una forma de pensamiento único, ¿no? Y esto lo ha sido muy señalado, digo, en reiteradas ocasiones, y no nos permite pensar más allá del monólogo eurocentrado, ¿no? Entonces, ahí la invitación, digamos, que esta tradición filosófica que a nosotros nos parece tan valiosa viene a hacer, es precisamente el de avanzar, digamos, hacia un proceso de transmodernidad, ¿no? Como señalaba Ezequiel, no negar los aportes del iluminismo, no negar lo mejor de la tradición crítica del pensamiento europeo, ¿no? Sino subsumirlo para trascenderlo en una clave no ya universalista abstracta, sino pluriversal, ¿no? Donde los modos de entender la democracia se pluralicen, los modos de entender el conocimiento se pluralicen, los modos de entender el desarrollo, y esto es algo que a mí me interesa en particular porque es lo que he venido trabajando últimamente, se pluralicen también, se resignifiquen a la luz de los saberes y de las epistemes que albergan, ¿sí? Es decir, que habitan en el seno de nuestros pueblos, sobre todo de los pueblos relegados, ¿sí? Y oprimidos del sur global, ¿no? De esa periferia mundial dependiente y en particular en términos epistémicos. Entonces, con eso, sencillamente para hacer un aporte en relación con lo que, desde mi humilde punto de vista, es el principal legado, ¿no? de la filosofía de la liberación, que tiene que ver con precisamente tratar de trascender el modelo canónico de pensamiento filosófico, ¿sí? Gracias por escuchar. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Ahora sí, Paula, te escuchamos. Bueno, retomando un poco algunas cuestiones que presentaba Juan Manuel y coincidiendo fundamentalmente con esta idea que plantea también en la introducción Santiago Liaubat, de que el conocimiento es un conocimiento que tiene una construcción social, ¿no? Y él utiliza como imagen, metáfora, la minca, que es una forma colectiva de producción solidaria que tienen nuestros pueblos, que ha resistido el embate del colonialismo, el embate del capitalismo financiero transnacional, que ha resistido las formas también del patriarcado y que continúa en el modo de vida cotidiano de nuestro pueblo,
siendo un espacio de producción y acción, de conocer y transformar la realidad, ¿no? La Minca es un espacio solidario, colectivo, que podríamos ahí tal vez tomar esta categoría que usa, que también describe Scanone, la de la gratuidad, para poder pensar hacerlo social, ¿no? Entonces, decirles que desde ese lugar, desde este espacio de Minca, desde este espacio más de producción colectiva del pensamiento, si bien hoy a mí me toca estar en este espacio, compartir con ustedes el capítulo que escribimos con la doctora Romina Conti, titulado Filosofía y Trabajo Social para una crítica de la cultura neoliberal, el mismo deviene de un espacio colectivo de militancia y de academia en el cual nosotros estamos mixturando ambas cuestiones a través de grupos de investigación, grupos de extensión, nuestras cátedras, y también la actividad militante, tanto social como política, desde las cuales estamos pensando de manera situada cómo poder producir nuestra propia voz, ¿no? Que dé cuenta de esta incomodidad, de esta incompletud que sentimos frente al pensamiento eurocéntrico y fundamentalmente frente a las explicaciones que se esgrimen respecto de lo que nos pasa a nosotros como sociedad, respecto a cómo se entienden nuestros problemas. Creo que ahí Juan Manuel, y esto sería tema para otras conversaciones, mencionó la democracia, mencionó el problema del desarrollo. Dos grandes categorías que desde el pensamiento eurocentrado están puestas siempre mirando a nuestra América desde el déficit, desde lo que nosotros no tenemos o no logramos. Y poniendo como ejemplo, muchas veces, en el caso de la democracia, a democracias europeas que no superaron la monarquía, ¿no? Entonces, como ahora Paula, fue por hablar de la monarquía, fíjate, Paula. empezó a hablar de Crown, la silenció. Al Zoom no le gusta esta presentación. Es terrible, estamos viviendo un brutal atropello. A ver, ahí le voy a escribir. ¿se cortó? Ahí volvió. Cuando nombraste el problema de la monarquía, se te dejó de escuchar, Laura. Ahí Paula. volví. Sí. Sí. Bueno, decía, No hay que... Sí, se había cortado, ahí está. viste, no, estamos hoy con problemas con el sistema. Bueno, decía esto, ¿no? De que las dificultades, siempre cómo estamos mirados desde Europa, y en eso toda la producción del pensamiento, del giro decolonial, de la filosofía de la liberación para poder pensarnos no desde la incompletud, no desde la falta, desde la ausencia, sino tal vez tomando los aportes de Spinoza y fundamentalmente las reelaboraciones del pensamiento que se ha hecho de Spinoza a través de Hugo Semmelmann y del propio Laclau, donde nosotros podemos pensar entonces formas de organizaciones otras, no desde la falta, como decía anteriormente, sino desde la potencia. Me parece que acá hay otra cuestión interesante para ver, es el cruce entre el trabajo social, una disciplina de las ciencias sociales que reclama y necesita una relación con las humanidades y especialmente con la filosofía, con la historia, y que en ese sentido todos los cruces que podamos hacer y encuentros son siempre bienvenidos porque nos ayudan a justamente
como diría Horacio González, poder interpelar eso que estamos produciendo, no desde un sentido, desde una mirada ilustrada, positivista, sino desde una mirada más hermenéutica, y ahí es donde nosotros también recuperamos, como decía anteriormente, en esta producción colectiva que estamos desarrollando, donde estamos trabajando estos temas conjuntamente con Silvana Martínez, Eugenia Hermida, Verónica Cunio, María Luz Daúl, Romina Conti, con la que escribí el artículo, estamos pensando justamente qué es lo crítico del trabajo social crítico. En el trabajo social ha habido una apropiación de esta categoría crítica y la misma se desarrolló desde un lugar que es, y se ha hecho de manera hegemónica, que es la del materialismo histórico dialéctico, que como todos ustedes bien saben y conocen, el materialismo histórico dialéctico es una interpretación del marxismo, pero no es la única lectura del marxismo. Hay varias lecturas del marxismo que podemos poner en juego y que generalmente en la academia han sido obturadas, al menos en nuestra formación y en el caso de nuestra universidad y en el caso de trabajo social, han sido obturadas por una visión más hegemónica de un marxismo que piensa lo crítico generalmente solamente y únicamente en términos de denuncia y como eludiendo, mejor dicho, todas aquellas otras perspectivas que abonan al pensamiento crítico, como puede ser también la escuela, y es fundamentalmente la escuela de Frankfurt. Pero a la vez también elude o excluye todas las lecturas y las recepciones que se hicieron desde el marxismo a partir de la década del 50, el 60, a partir de la Revolución Cubana, a partir de que asume Allende el gobierno en Chile, a partir del peronismo con John William Cook, todas las relecturas que se han hecho del marxismo desde nuestro pensar, desde nuestra realidad nacional y latinoamericana, también las dejan afuera, por fuera, y solamente entienden a la crítica desde esta perspectiva materialista histórica dialéctica. La invitación que hacemos nosotros con Romina Conti es interpelar eso, poder ver que la categoría crítica no debe estar secuestrada por el materialismo histórico en el caso del trabajo social, que debemos abrirnos a otros debates y relecturas de la crítica y del ejercicio crítico, y que en ese sentido el pensamiento descolonial, y en esto hago hincapié en la S, porque en la utilización de la S, no por alejarnos del pensamiento, de las posiciones postestructuralistas que abonan al pensamiento decolonial, sino porque mirándolo desde Argentina, donde todavía Malvinas constituye un enclave colonial, y desde las ciencias sociales, nos parece imperioso recuperar esta idea de la descolonialidad, del poder, del saber que también nos trae Quijano, en función de una acción política de descolonización, ¿no? Descolonizar es solamente la crítica, poder interpelar lo que está, pero también poder proponer un proyecto societario diferente, ¿no? Construido desde, podríamos decir, y ahí también tomando Michel de Certeau, desde lo cotidiano, ¿no? Desde las resistencias que también se dan en lo cotidiano, y como bien establece ahí de Certeau, las estrategias y las tácticas que se da a nuestro pueblo para poder soportar, como ha soportado, el embate del colonialismo, del capitalismo, del neoliberalismo, del neoconservadurismo y también del patriarcado en nuestra sociedad. Entonces, coincidir con que América Latina constituye un continente por un lado de esperanza, pero también con un presente, que merece un presente, y que en ese sentido este pensamiento y esta hibridez entre el trabajo social y la filosofía abonan a eso. Recuperar también algunos debates que me parece que debemos darnos,
en relación a esta categoría de liberación y las distintas vertientes desde donde fue pensada la liberación, porque si bien tenemos la teología de la liberación y cómo Dussel desde ahí abona a la construcción de la filosofía de la liberación, es Canone, que va a ser el teólogo del pueblo, que va a recuperar el Concilio Vaticano II, las discusiones de Puebla, las discusiones de Medellín, pero fundamentalmente va a recuperar la posición del peronismo como tercera posición, va a hablar de la teología del pueblo, y va a recuperar entonces esta idea de pueblo que no la vamos tal vez a encontrar con las mismas, podríamos decir, vertientes o legados de los que va a utilizar Scannone, que hoy, como bien sabemos, Scannone ha sido parte del canon de formación del Papa Francisco, ¿no? De Bergoglio. O sea, acá hay una vertiente, una corriente jesuítica que pensó y escribió y produjo conocimiento, está desde la misma colonia, a tal punto que terminan siendo echados, ¿no?, por los Borbones en un determinado momento, pero que continúa produciendo, que importa las ideas de la Ilustración, que abre las primeras universidades y que produce un conocimiento que a nosotros también nos va a ir posibilitando ver algunos matices o giros respecto a determinadas categorías que no son solamente leídas desde la posición, desde los diferentes marxismos, ¿sí? Y habilitando otras relecturas. Me parece en ese sentido que Scannone es sumamente interesante, y hay un cruce con el trabajo social también, con un texto que para nosotros es un texto clásico de dos colegas, Malala Bosch y Coelho, que se titula Para un servicio social, servidor del pueblo, donde justamente las colegas ahí ya también empiezan a leer lo que estaba produciendo Scannone en esta teología del pueblo, desde la producción del peronismo, en esta noción que aporta de justicia social y de dignidad, ¿no? Y la cuestión también, Scannone va a traer, como decía anteriormente, otra idea, la de gratuidad. Entonces, vuelvo a nuestro capítulo que invito a que lean, es esto, poder desujetarnos de los cánones, poder abrirnos a abrir fronteras, ver cómo se fueron dando los cruces entre lo que se estaba produciendo en ese momento y cómo fuimos recibiendo esas herencias, esos legados, en relación a la producción que se estaba dando en ese contexto, ¿no? De esa manera situada, no solamente situado en la geolocalización, en el sentido que por ahí podemos entender de Rodolfo Kusch, en este ser estar, sino que también me parece que es interesante poder pensarlo situado en un tiempo, no solamente en un espacio, en un cruce de tiempo y espacio donde ocurren los hechos sociales, donde hay actores que encarnan posiciones, debates, ¿no? Y en el estilo de lo que podría proponer Pierre Bourdieu, tenemos campos epistémicos de discusiones y hay posiciones respecto de estas cuestiones en el propio campo que se da con conflictos. Nada de esto que estuvimos conversando está por fuera de la conflictividad tanto social como también propia del pensamiento. Para terminar, nada, invitarlos a la lectura, decirles que bueno, para mí fue un honor escribir este capítulo con Romina Conti, con quien tengo el placer, el gusto de compartir la gestión, de haber compartido nuestra formación en la Cátedra de Introducción a la Filosofía, y me gustaría poder finalizar leyendo un poco lo que nos alentó,
en ese momento el titular de esa cátedra, que era el doctor Sergio Sechetto, con el cual las dos compartimos la actividad, y que además también fue director de proyectos de investigación del grupo que actualmente yo dirijo, en el cual Sergio hizo un gran esfuerzo por introducir la lectura crítica de la Escuela de Frankfurt en trabajo social, produciendo lo que él llamaba en su momento un Dream Team de filósofos que actualmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata están conduciendo el departamento de filosofía y que se formaron en las aulas y en los grupos de investigación en trabajo social, ya que en ese momento la Facultad de Humanidades no había lugar para estas discusiones filosóficas que se proponían por fuera de lo que la academia estaba sosteniendo. Así que Paula, para finalizar, perdón, perdiste el simplemente audio. leer este párrafo de Sergio, que habla titulado Discursos. ¿Hola? Ahí se ¿Me escucha, no escuchan? sé si era yo o... Hola, hola. Ahí sí. ¿Se escucha? Bueno, Sí, ahí sí. simplemente Se te escucha bien. leer esto que dice, ante nosotros, ¿se escucha bien? Bueno, ante nosotros se yergue la posibilidad de acordar comunitariamente criterios nuevos para definir lo deseable, lo preferible y lo legítimo. Es una tarea que se nos presenta en forma intempestiva, cuando las viejas fórmulas tradicionales están demostrando su ineficacia. Debemos ser nosotros, en definitiva, los que diseñemos una sociedad distinta, para un ser humano distinto, una sociedad a la medida de nuestros deseos, una sociedad quizás utópica, pero no imposible, en la que queramos vivir. Sergio Sechetto, Discursos Apasionados. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, y finalmente, Ana Arias, te escuchamos. Bueno, yo también voy a modificar el punteo que me había armado para hablar porque me motivé con lo que acá estoy escuchando con muchísimo gusto. Y pensaba cuando Paula cita el libro de Malala Bosch, que yo lo tengo, y yo lo tengo porque se lo robé de la biblioteca a mi madre, porque el trabajo social tuvo una relación especial con algunas de las desarrollos de Scannone y sobre todo con la obra de Kusch, no tanto con la de Dussel, por lo que yo conozco hasta acá, habría que preguntarle a los mendocinos, pero que tampoco ha sido muy reconocida dentro de la historia disciplinar del trabajo social y ha sido fuertemente influenciada. Y creo en parte que se vincula con las escuelas de formación que tuvieron que ver con la Iglesia Católica, con alguna corriente de la Iglesia Católica que rescató estas formas de pensamiento. Y es verdad que por lo menos en la academia actual, es más fácil confesar que uno ha participado de una orgía que fue caminando a Luján, más o menos, en el sentido que hay una negación. Yo fui caminando a Luján, es lo único que voy a confesar en este evento, pero quiero decir que hay una negación de esa parte de la historia disciplinar porque quedó relacionada con la idea del conservadurismo, cuando en realidad las investigaciones nuestras cuentan que en la década del 70 las escuelas que tuvieron mayores niveles de involucramiento en la conflictividad política del 70 fueron las asociadas a las corrientes tercermundistas de la Iglesia Católica. Pienso en el Instituto de Cultura Religiosa de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, una cantidad, la Escuela Diocesana de Servicio Social de Morón, muy vinculada a esta idea de la teología de la cultura, y de ahí la relación con Kusch y con Scannone aparecía como, e incluso pervivió de manera
no jerarquizada, pero pervivió en algunas discusiones de la academia, incluso en nuestra facultad de trabajo social. Yo, por ejemplo, leí De la mala vida porteña, el hermoso libro de Kusch, me acuerdo que me lo prestó Mariano Barberena, pero creo que se lo he devuelto, por eso lo voy a confesar. Pero digo, el trabajo social, y también pensaba en la discusión, la discusión no, en la crítica que hace Kusch de Freire, que ahí hay una cosa súper interesante en nuestra discusión profesional, porque la inspiración, porque Freire es un autor que muchos dicen que llega muy de la mano del trabajo social, del servicio social también a la Argentina en la década del 60 y el 70, pero que sigue planteando esta idea muy, muy dialéctica, que encaja tan bien con el sentido común profesional del imperativo de transformación, ¿no? Este imperativo de transformación que muchas veces choca contra los requerimientos de los grandes otros, ¿no? Otras. Las estudiantes, cuando uno dice gran otro, te dicen, y la otra, ¿no? O sea, ya el otro quedó desactualizado, ¿no? O sea, las estudiantes nuestras, la de La Plata, siempre me corrigen, dicen, y la otra. Bueno, que a veces no quiere transformarse de esta forma, ¿no? Digo, digo, por eso el trabajo social se encuentra mucho con estas perspectivas filosóficas, porque las necesitamos para pensar cómo poder entender nuestros vínculos complejos, contradictorios con esos otros. Yo me acuerdo, creo que lo había conversado con María Eugenia Hermida, que también está, de que hay mucho relato en los relatos de nuestras experiencias de trabajo, de intervención, en el cual uno de los peores momentos es cuando los otros, las otras, no quieren transformarse como debieran, ¿no? No plantean la idea de la superación. Y yo me acordaba de esta idea clásica de Kusch, es decir, porque ahí el domicilio existencial que se pierde es el de los trabajadores sociales, ¿no? ¿Cuál es el domicilio existencial? Y esta búsqueda del imperativo de transformación. Y esto para mí es bien interesante. Y también nosotros usamos siempre una parte del libro de Dussel para una política de la liberación para introducir nuestra materia de trabajo social institucional, porque es cierto que todas las corrientes, todo el aporte de la corriente francesa de análisis institucional, que es bien interesante, que usamos muchísimo, que ya forma parte también de nuestros sentidos comunes profesionales, ¿no? Esta idea del instituido y el instituyente, esta idea de los analizadores para que pueden mostrar aquello que se encuentra oculto, todo, es claramente tiene una base fuertemente dialéctica. Y a mí me sirve pensar en la interpelación de Dussel, porque Dussel hace una propuesta que dice, bueno, las instituciones son condiciones de posibilidad para pensar una posibilidad de liberación. Entonces, cuando uno parte de ese punto de partida, como condición de posibilidad, Dussel dice, bueno, por supuesto que rápidamente pueden corroerse, las instituciones siempre son perfectibles, siempre son falibles, ¿no? Pero son condiciones de posibilidad. A mí me sirve mucho, incluso para encontrar el lugar de la crítica en ese posicionamiento, esto que trabajan el equipo, Paula y Romina en el libro, ¿no? Porque es distinto el punto de partida del lugar de la crítica cuando uno parte de una apuesta a consolidar instituciones porque sin ellas es imposible poder pensar cualquier proceso, a cuando se piensa este planteo desde una idea claramente rupturista, ¿no? Esta idea de que si las instituciones solo son condiciones de dominio, solo son la posibilidad de perpetuar un orden injusto, que es en parte lo que enseñamos mal a nuestros estudiantes,
cómo pensar estrategias de fortalecimiento institucional, cómo pensar el trabajo social, que se desarrolla básicamente en instituciones. Igual, a mí me parece que entonces nosotros nos encontramos desde las búsquedas del trabajo social por una cuestión de nuestra historia, porque en nuestra historia disciplinar hubo esta relación fuertemente poco jerarquizada, si se quiere, en la escritura de la historia disciplinar, pero real en términos de sus desarrollos. Y nos encontramos porque nos enfrentamos al dilema del encuentro con el otro, con la otra. Me reía con nuestras propias imposibilidades de pensar incluso la idea de desarrollo, incluso la idea de transformación, ¿no? Y en ese chocar, me parece que nosotros nos encontramos con esa pregunta, y esa pregunta me parece que la perspectiva de interrogación que plantea la filosofía de la liberación, el análisis de Dussel, es bien potente. Y quiero también plantear que una presentación de un libro tiene mucho de cumpleaños, ¿no? Nos encontramos a celebrar que esto ha pasado, ¿no? Que ya ha sucedido, que cumplió. Y yo quiero celebrar este libro y celebrar la posibilidad de encuentro que nos da nuestra facultad en la UNLP, que es un encuentro muy, muy interesante. Mi último diálogo con Toto, que es autor al que quiero recordar, ya lo recordaron, pero lo quiero volver a contar, fue en la puerta, porque él daba clase los lunes, y yo también, fue la puerta, él estaba entrando al aula, y yo le dije, Toto, nosotros necesitamos en la cátedra discutir un poco cómo pensar la cuestión en esta etapa de la superación de la idea de la dialéctica. Y me dijo, arreglá un encuentro y nos juntamos. Vino las vacaciones, después Toto falleció, pero hay herencias que las cátedras heredan, así que les largo el paquete a los de filosofía social de quinto, de que nos vendría muy bien juntarnos. Nosotros tenemos muchos problemas con la dialéctica, porque estamos muy estructurados en esa forma de pensamiento, porque seguimos funcionando así, aunque digamos lo contrario, digamos, parece y nos vendría muy bien, y el planteo de la analéctica es complejo. Es más, yo lo termino, siempre sigo qué interesante, pero es una provocación muy interesante, pero que tendríamos que procesarlo un poco más colectivamente para pensar cómo dialoga con otras perspectivas. Así que bueno, los abrocho con este cierre como para generar, ojalá que sea en la próxima presencialidad, algún encuentro entre la Cátedra de Trabajo Social Institucional y Filosofía, y les agradezco mucho que me hayan convocado para la lectura del libro. Me encantó, ese trabajo me resultó difícil, pero me encantó, y quedamos a disposición, y les agradecemos a todo el equipo esta apuesta importante de revalorizar esta perspectiva filosófica que nos permite, que nos abre tanto la cancha, ¿no? Que nos abre tanto la cancha, que nos permite nombrar las cuestiones vergonzantes, ¿no? Me parece que permiten que tomen lugar aquellos espacios que no encuentran lugar en determinadas formas de lectura, y que sí forman parte de nuestras interrogaciones, de nuestros lados oscuros. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Ana, gracias también por todos estos aportes. Creo que efectivamente ese es el desafío, ¿no? de seguir pensando cómo articulamos las múltiples perspectivas para poder construir algo nuevo y que cada cosa pueda ser superación de cosas anteriores, ¿no? Bueno, abrimos el micrófono para el que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta. Habilitan el micrófono y hablan directamente. Bueno, yo quisiera
hacer un comentario frente a, a este cumpleaños tan, tan lindo, donde realmente el regalo es disponer de una producción nuestra, de una producción generada desde el pensamiento de América y de Argentina. Y como vengo del campo de la educación, estoy pensando sobre esto de habilitar diálogos, de generar estos espacios situados para la reflexión conjunta. Y entonces estoy mirando dos cuestiones. Una sería el campo de la didáctica, por supuesto, conectado con el campo del currículum, que es una preocupación didáctica específica, de estos programas desbordados de saberes, de contenidos, que dan poco espacio, no ya desde la abundante tradición occidental que ofrecen, sino también desde la abundante cantidad de saberes que dan poco espacio para habilitar participación, diálogo con los alumnos y construcciones de ideas, expresión de ideas. Entonces, desde la didáctica me parece que es muy interesante en esta propuesta interdisciplinaria, bueno, transversalizar esta filosofía de la liberación con la enseñanza y de los espacios, ¿no es cierto?, institucionales. Y la otra cosa que se me fue atravesando aquí mientras que ustedes se presentaban, y es la cuestión de la investigación educativa. Es decir, la investigación educativa que tiene ese lugar de la dimensión epistemológica y de la búsqueda de antecedentes, también tan cuantitativa, tan de recorridos de tradición occidental, que verdaderamente desbordan las investigaciones educativas de este tipo de saberes y de información, y que son bastante pobres en sus propuestas, es decir, que tienen más de recorridos, de antecedentes, de marcos teóricos y de identificaciones de devenir, que de lo que pueden ser construcciones pedagógicas y didácticas ajustadas a nuestra realidad. Así que, bueno, estas dos cosas estuve pensando, el lugar de la didáctica y del currículum, desde esta mirada filosófica, y el lugar de la investigación educativa desbordada de antecedentes, y en muchos casos los docentes que trabajamos en los seminarios sobre investigación educativa demandamos más y más información y más recorrido de marcos teóricos, de algún modo también obstaculizando lo que pueden ser nuevas propuestas. Y agradecerles mucho, fue muy linda esta tarde. Bueno, gracias Susana. ¿Comentarios o alguien quiere retomar también estas ideas? Por ahí,
No quería intervenir para dar lugar quizás a alguien que tenga ganas de decir allí. Lo tentamos a César y a algunos de los compas de la cátedra que están presentes, pero para retomar por ahí lo que decía Susana y conectar con lo que previamente señalaba Ana, en relación a lo que decía Susana con respecto al poco lugar que los diseños, ¿no?, que los programas dan lugar a la participación de esas alteridades con las que finalmente nosotros interactuamos, ¿no?, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, digamos, con las que se reconstruye o se co-construye o debería co-construirse el conocimiento en el aula, ¿no? Digo, para situarme en el ámbito en el que nos colocaba un poco Susana, yo creo que ahí también la analéctica tiene algo para decir. Y esto conecta con lo que señalaba Ana, de que sí, que sin duda es complejo, ¿no? Y que en el recorrido que yo he hecho de ese planteo puntualmente dusseliano, yo creo que él está focalizando sobre todo en la lógica de construcción del conocimiento, ¿no? Ese sería, me parece a mí, el eje central del método analéctico, al menos en el recorrido que yo hice del planteo, sobre todo dusseliano. Ana decía que pensamos dialécticamente, pero un poco ya la lógica de construcción de los diseños curriculares, esa lógica, si ustedes quieren, monológica, para sonar un poco cacofónico, ¿no? Digamos, esa especie de tarea unidimensional, unipersonal, ¿no?, donde un actor, ¿no?, finalmente es el encargado de diseñar la agenda, ¿no? Y ahí yo creo que el planteo dusseliano se puede, digamos, encuentra como una especie de posible ejemplificación, ¿no? En ver cómo, quizás desde una pedagogía más tradicional, que es un poco en la que, gracias al funcionamiento sistémico, terminamos cayendo muchas veces, ¿no? Se nos invita a trabajar, ¿no?, desde esa lógica donde el otro está puesto en un lugar pasivo, ¿no? No es tanto una tarea de co-construcción de los saberes, de los métodos, digamos, de las agendas, decía hace un rato, sino que más bien la tarea está puesta en el lugar de alguien que construye y divulga o pone en circulación itinerarios, categorías de comprensión posible, pero fija finalmente el horizonte de sentido, ¿no? Hay uno, por eso siempre retomo con nuestro contexto de la discusión, hay uno que habla por los demás o que en todo caso fija las reglas del juego o tiende a fijar las reglas del juego. Cuando la escuché a Susana, a mí me disparó un poco esa reflexión, ¿no? Pero sin duda que la discusión es mucho más vasta, que la crítica al método dialéctico, sobre todo hegeliano, tiene otras derivas. En mi caso, tiendo a localizarla más bien en la dimensión pedagógica, ¿no?, didáctica y epistémica, ¿no?, específicamente. Bueno, yo quisiera decir algo, no sé si se escuchan. Silvana. No se escucha, ¿no? Hola, ¿se escucha ahora? Ahí sí. ¿Se escucha ahora? Sí, ahí sí se escucha. Ay, disculpen. Estoy con problemas de cámara, pero bueno, en primer lugar quería felicitarlos por esta producción colectiva, por el libro, por las presentaciones y comentar que, bueno, yo soy docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social y Ciencias de la Salud en la Cátedra Investigación en Trabajo Social 1, y justamente cuando me presenté a concurso, Ana Arias era una de las jurados,
y me acuerdo que le llamó la atención que había puesto el método analéctico de Dussel dentro del contenido y del plan de estudio, y yo le decía, y me preguntó eso, si en el trabajo social se desarrollaba ese método. Y yo le decía que, bueno, según lo que había rastreado, realmente no era un método conocido, ni utilizado, ni desarrollado en trabajo social, pero que para mí me parecía trascendental, digamos, ¿no? Porque justamente esto que decía Juan Manuel, que comparto absolutamente, y que ya tenemos un capítulo de lectura obligatoria, al igual que el de Paula y de Romina, para la cátedra, partir desde ese otro, ¿no? Desde, como dice Levinas, el rostro del pobre, ¿no? El del pueblo originario, el sufriente, el excluido. Me parece que para el trabajo social tiene una potencia enorme, y que rompe con la lógica justamente positivista, ¿no? Moderna, eurocentrada. Así que bueno, es algo que vengo trabajando y tratando de instalar, al menos desde la cátedra, y desde este espacio que decía Paula, de pensar desde lugares otros, ¿no? De construir epistemologías otras prácticas también. Así que bueno, agradecida, y nada, el libro por supuesto ya está en mi nuevo plan de trabajo para el 2021. Gracias. Bueno, no sé si hay por ahí algún comentario más. Creo que esto, también como vienen comentando en general, incorporar otras perspectivas no es algo que se hace de un día para el otro, y desarrollar estos procesos de transformación y de elaboración llevan su tiempo. La transformación institucional también llevan sus tiempos, pero creo que estas estrategias van sumando también a toda esta transformación más general de poder repensar desde otro lado, ¿no? Y bueno, quedan también estos desafíos de seguir repensándonos, de seguir articulando. Se van dejando puntas que permitan también encuentros posteriores para seguir profundizando y construyendo en conjunto. Bueno, no sé si hay algún aporte más. Bueno, ahí compartí nuevamente el link del libro para que lo puedan descargar. Bueno, creo que estamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Bueno. Estamos en contacto. Bueno, gracias. Saludos. Hasta A todos y pronto. todas. La próxima. Felicitaciones.